Historia es la materia que más se reprueba en el examen. ¿Por qué? Tiene varias connotaciones, ¿vale? La primera es que historia es una materia que es larga. No te voy a decir que más larga que, por ejemplo, matemáticas, porque matemáticas la llevas los 3 años, o que español, porque español lo lleva los 3 años. Pero el problema es que español y matemáticas lo dividen en dos materias, español y habilidad verbal y matemáticas y habilidad matemáticas. Y son 28 preguntas de cada una. E historia no. Historia solamente te ponen 12 preguntas, ¿entiendes? Entonces, quiero que pongan atención en esto. De historia universal a historia de México, solamente te hacen 6 preguntas de cada una. Es decir, miren el temario para que lo entiendan. Se los voy a mostrar. El temario de Historia de México y de Historia Universal, déjense los muestro, es este. Miren, ahí está. Entonces, ¿qué significa? Solo son 10 temas. 10 temas de Historia Universal, 10 temas de Historia de México, digo 5 temas, perdón, de Historia Universal y 5 temas de Historia de México. Entonces, hacen 10 temas y de ahí van a sacarles 6 preguntas de cada uno. Eso quiere decir que todo lo que viste en toda la secundaria de Historia de México y de Historia Universal va a va a traer pues todo el contenido. Es demasiado largo, ¿entienden? De entrada, primero, el primer problema es ese. Segundo, güey, muchos maestros de historia son asquerosos, güey. Si tu maestro de historia en la secundaria te dicta o te dictaba, es asqueroso tu maestro. Que lo sepa. Un maestro no debería dictar. Oigan, chicos, siéntense, les voy a dictar. ¡Qué estupidez! ¿Por qué le vas a dictar a tus alumnos? Ya tienen libros. ¿Entiendes? Explícales. Explícales las clases. Entonces, está mal, ¿entienden? Está mal que la gente este, te dicte en historia. Nadie debería dictarte, ¿entiendes? Deberíamos tomar clases y aprender y estudiar, etcétera. Entonces, muchos maestros son malísimos de cojones. Y créeme, nunca, no pongo en duda que sepan. Ojo con lo que estoy diciendo. No pongo en duda que sepan. Pueden ser unos genios sabiendo. Pero ¿de qué sirve que sepan un montón si no saben transmitírselo a ustedes? ¿Qué problema tenemos nosotros en historia? Ustedes no saben la diferencia entre la revolución y la independencia. Ustedes no saben qué es la revolución francesa o la revolución industrial. Ustedes aprendieron historia entendiendo fechas y acontecimientos. Así no se aprende historia. Historia es mi materia favorita. Y créeme que si has aprendido conmigo geografía, has aprendido español, has aprendido matemáticas, historia te va a encantar. Pero, escúchame, historia yo lo cuento como un chisme, como algo que pasó, como algo que ocurrió. Y para aprender historia, escucha, necesitas estar despierto. Y ese es el problema que tenemos, que la gente que está cansada, de pronto escucha mucho mi voz, porque claro que vamos a leer, pero es mínimo lo que vamos a leer. La mayoría de cosas se las voy a explicar. Y es hablar, y hablar, y hablar, y la gente, el público se me cae. Entonces, mientras yo estoy contando, tú tienes que estar haciendo algo para que estés atento, ¿entiendes? Entonces, sí recomiendo mucho que para esta materia en particular, las otras no, porque tienes que apuntar y estar atento y todo. Para esta en particular, si haya pues alguna botana o alguna cuestión. Si hoy no tienes a la mano otra cosa, pues tráete galletitas con café, pues no pasa nada. Una tlayuda, decía un compañero suyo. Pero si tienes algo como pepinitos o cosas así, pues adelante. O apio. Apio con aderezos, muy bueno. A mí me gusta. Entonces, mi punto es, vamos a comenzar historia y van a entender por qué lo vamos a ver de manera diferente. ¿Hecho?
Voy a encargarles algunas cosas, algunas cuestiones, y por favor, pongan atención, porque lo que me interesa es que estén centrados en lo que estoy diciendo, este, y si necesito en algún momento que ustedes apunten a algo, que ustedes, claro que se los voy a decir, les pondré en la pantalla lo que necesito que sepan, ¿vale? Y y lo iremos desarrollando. ¿Les parece bien? Así que chicos, vamos a comenzar con historia, que es el punto principal, ¿vale? Entonces, la idea primero es comenzar y entender cómo funciona. Y después les diré o les mostraré una captura para que después hagan sus apuntes. ¿Queda claro? Solamente les pondré la captura, les pondré aquí, luego harán su captura y harán sus apuntes. Ahora solamente quiero que escuchen. ¿Les parece? Ya después harán sus apuntes y se acordarán de todo lo que les dije. ¿Queda claro? Mi punto principal, o donde quiero partir, es de algo llamado la historia del pensamiento económico. Esta idea no es mía, obviamente. Esta idea es de Marx, Karl Marx, que este, es una, un, digámoslo así, un pensador inglés, ¿no? Que es considerado el padre del marxismo, ¿no? La gente le llama. Y me interesa que lo entiendan porque él escribió un libro llamado El Capital. El Capital es un libro importantísimo y le voy a decir, les voy a explicar por qué. Este, am, Carguen el video, por favor, porque escuchen, yo entiendo perfectamente que todos quieren participar, güey, y que quieren ver la vida desde su punto de vista. Vuelvan a cargar el video, no se preocupen, ¿vale? Y lo van a entender sin ningún problema. El hecho de que se quede pasmada una cámara no significa que se trabe el video. Relájense, ¿vale? Entonces, pongan atención porque se alocan y es imposible seguir así, ¿vale? Entonces, relájense, ¿vale? Ahora, los demás, pongan atención a lo que estamos haciendo. No hagan caso a la gente que está en el chat. ¿Sí me explico? Ustedes aquí. Ahora, dicho lo anterior, Marx es el padre el creador de lo que consideraban el marxismo. Y él hizo un libro llamado El Capital. Ojalá lo puedan leer algún día, es un libro brutal. El Capital de Marx trae una teoría que es la teoría del pensamiento económico, que es justo de lo que les voy a hablar hoy. ¿Dónde comienza nuestra historia? ¿Cómo comienza nuestra historia? Nuestra historia comienza prácticamente con el ser humano siendo siendo nómada. ¿Ustedes recuerdan cuando éramos nómadas? Esto lo vimos en la primaria. Yo sé que se los dijeron en la primaria y lo recuerdan perfectamente. ¿Qué eran nómadas? Éramos gente, grupos de personas que íbamos de un lugar a otro. ¿Dónde comienza la historia? Les voy a comenzar. Bueno, la historia no. El ser humano. ¿Dónde comienza lo que les voy a contar ahora? La historia aún no comienza ahí. Les voy a explicar por qué, pero después. Ahorita relájense. ¿Eh? No vamos a ver ahora ni el libro ni nada. Cierren el libro. Solamente relájense y escuchen lo que les tengo que decir. ¿Vale? Les voy a mostrar dónde comienza este punto que les estoy comentando. ¿Vale? Les voy a comentar. Miren, ¿dónde comenzó todo? Les muestro. Este es el mundo, ¿vale? Y en el mundo todo comenzó aquí. Ojalá puedan ir ustedes un día al Museo de Antropología e Historia. Es un museo brutal. Me encanta ese museo. Creo que es de los museos más bonitos del mundo y vale mucho la pena ir. Todo comenzó aquí, en África. De aquí es donde estamos nosotros. De aquí proviene el ser humano. Nosotros provenimos de aquí, todos los seres humanos. Entonces, de aquí proviene todo el ser humano, del centro de África, ¿vale? De esta parte de aquí. Y de aquí nos movimos para todos, para todo
para todo el mundo, ¿vale? Ahora, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Nosotros lo que hicimos, fue movernos. ¿Para dónde? Pues para todas partes del mundo, para el norte, o sea, para Europa, para esta parte de aquí. Incluso de aquí nos movimos hacia América, mira, hasta esta parte de aquí, por el estrecho de Bering, mira. Aquí es donde pasamos para América. Se supone que esto se congeló, el mar de Bering, en esta parte de aquí, estuvo congelado y cruzamos hacia América. Y de aquí descendimos hasta esta parte de aquí. Pero bueno, esa es una historia distinta y eso no lo vamos a ver hoy. ¿Me explico? Eso es una cosa diferente. Éramos nómadas y nos movíamos en grupos. El ser humano es un ser social. ¿A qué me refiero con esto? El ser humano por lo general, y esto quiero que lo entiendan bien, es un ser que se mueve en grupos. Eso es lo que nosotros tenemos siempre. Siempre nos movemos en grupos. A esta época le vamos a llamar propiedad común. ¿Por qué propiedad común? Porque todo es de todos. Si nosotros de pronto tenemos hambre, nosotros ¿qué vamos a hacer? Buscar comida. Eso es lo que buscábamos cuando éramos nómadas. Los nómadas somos un grupo de personas que buscamos alimento. Y si encontramos un árbol de manzanas, pues comemos manzanas. Y todas las manzanas, pues eran de todos. Y buscamos de pronto un árbol con peras. ¿Qué comemos? Peras. ¿Entendemos? Somos cazadores y recolectores. Hacemos, pues, buscar comida. Eso es lo que hacemos y somos seres sociales. No es normal que estés solo o que te encuentres solo, ¿entiendes? Eso no es normal. Por lo general nos movemos en grupos y si tú de pronto tienes ansiedad social, no te gusta estar con la gente y de pronto te molesta estar con más personas, hasta el ver, hay que tratarlo, ¿entiendes? No es normal. Eso se trata, no es que estás enfermo, estás loco, puedes ir y hablarlo con un psicólogo, sin problema, ¿entiendes? Solamente tenlo en cuenta. Lo normal es que seamos seres sociales. No eres único, irrepetible. No, algo no está funcionando bien. Tienes que hablarlo con alguien, ¿entiendes? Así que ojo con eso. Bueno, dicho lo anterior, entonces, mi punto es, la idea con nosotros es que somos seres sociales, nos movemos y todo eso. A todo eso se llama propiedad común. Te hablo de que esto ocurrió durante cientos de años, ¿eh? No fue una cosa que ocurrió de la noche a la mañana. Fueron cientos de años. Movíamos de un lugar a otro y normalmente eso hacíamos. Entonces, nosotros lo que hacíamos era buscar comida y por lo general, pues lo que hacíamos según la complexión, teníamos roles específicos por la complexión que teníamos, cazábamos por lo general. Imagínate tú en algún momento que nosotros eh, cambiamos esa mecánica, esa dinámica, hasta que descubrimos la agricultura. ¿Por qué? ¿Cómo descubrimos la agricultura? Se cree que, y luego voy a explicar por qué se cree que, arrastrábamos ramas, y cuando arrastrábamos ramas, esas ramas tiraban semillas, y nos dimos cuenta que por donde arrastrábamos ramas salían árboles de las cosas que nosotros tirábamos, o plantas de las cosas que nosotros tirábamos. Entonces pensábamos, ¿qué es lo que lo provoca? Y nos dimos cuenta que lo provocaba era las semillas que tirábamos. Entonces relacionamos las semillas con eso y descubrimos la agricultura. ¿Qué fue el descubrimiento de la agricultura? ¿Qué provocó el descubrimiento de la agricultura? Provocó el sedentarismo. Ya no tuvimos que movernos, ya nos podíamos quedar en sitios y eso provocó que empezáramos a hacer los primeros asentamientos humanos. Pero eso trajo como consecuencia otra cosa, un cambio importante, y les voy a explicar por qué. Imaginemos que yo de pronto tengo que cazar, yo, ¿vale? Y me voy a llevar a Moisán, por ejemplo, me voy a llevar a El Roco, ¿no? Saludos al Rock que anda por ahí. A Santiago Reyes me lo voy a llevar. Y me voy a llevar, por ejemplo, no sé, a mi compadre. Nos vamos a casar, güey, ¿no? Mientras Lisette, por ejemplo, y Game Girl
y, por ejemplo, eh, no sé, Ross se quedan a recolectar bayas, por ejemplo, y nueces, ¿vale? Nosotros nos vamos sin ningún problema, cazamos, güey, ¿no? De hecho, mientras estamos cazando, ocurre una desgracia, güey, ¿no? Al buen Rocco lo pisa un mamut, güey, ¿no? Ya lo pisó, a mí me dejó tuerto, güey, ¿no? Ahí regresé ahí medio lelo, güey, porque me dio un cuernazo. Se cargó a mi compadre el mamut, el Rocco, ¿no? ¿Y ahora qué? No, pues ahí sí nos cargamos a nuestra presa, pero pues, se cargó a uno de nosotros, a mi compadre, ¿no? Y entonces le digo al Rocco, oye, ¿qué pasó? No, pues me dice el Rocco, pues ni modo, se cargó a mi compadre. Y nos regresamos, ¿no? Más comida. No, más comida, no, nos vamos a comer con mi compadre. Entonces, regresamos con nuestra pata de mamut, ¿no? Al hombro, porque pues cazamos, a eso nos dedicamos. Yo mi pata de mamut, él ahí medio tuerto, ¿no? Y regresamos al punto. Para esto, pues todos ya estaban haciendo pues todas sus cosas, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Piénsalo, ¿eh? Imagínate que de pronto mi cuate el Che, ¿no? Son las 4 de la tarde, se levanta, ¡ay, güey! ¡Ay, no! ¡Ay, qué sueño, güey! ¡Ay, güey! ¡Oh, güey! ¡Qué sueño, güey! Mm. ¡Ay, qué bueno, güey! ¡Qué siesta me eché, güey! Hasta hoy sentí que me iba del sueño. Todo pegado de las lagañas, güey, aquí bien pegado. ¡Ay, güey! ¡Qué sueño! Bueno, ¿qué hay de comer? Y todos lo miramos. ¿Cómo que hay de comer, güey? Estamos ahí llorando, güey, por mi compadre que ya se nos fue. Bueno, medio llorando, la neta nos caía también. Y todos ahí de, güey, ¿cómo que qué hay de comer, güey? Y el Che, ¿qué, güey? ¿Le van a dar de comer? Es decir, ¿tú le vas a dar lo que recolectaste? Yo le voy a dar el mamut. Estoy llorando a mi compadre que lo pisó el mamut, ¿no? El roco, está ahí, el roco ahí quedó medio lelo, ahí mi compadre, mi compadre el roco, yo quedé medio tuerto ahí. Y el Che se acaba de levantar y le voy a dar de desayuno. No, güey, no se puede. ¿Por qué? Porque no participó. Y comienza a crearse una nueva era llamada la propiedad privada. Escuchen, primero había la propiedad común que nada era de nadie. Pero cuando esto comienza a cuadrar, cuando comenzamos a domesticar animales, cuando comenzamos a crear, a sembrar, entonces las cosas empiezan a ser de quién las recolecta, de quién las caza, de quién las pesca, de quién las siembra, ¿entiendes? De quién las alimenta. Y le digo al Che, no, güey, aquí no tragas hoy, güey. Y no tragaba. O te levantas mañana a cazar, o por lo menos a enterrar a mi compadre que lo dejamos ahí tirado, tieso, o no tragas, güey. Pues ahí tuvo que ir a echarle cal a mi compadre, aunque echarle cal a los perros. Saludos a mi compadre si me está viendo. Y mi compadre. Bueno, a echarle cal, aunque sea mi compadre, güey, porque ya obviamente tiene que entender que tiene que participar, güey, ¿entiendes? Este, para poder comer. Y eso genera lo que se llama la propiedad privada. Las cosas son de quien las produce, ¿entiendes? Eso genera poblados más grandes, espacios más complejos. De hecho, ojo, comenzamos a tener problemas y les explico por qué. No todos los poblados, ojo, no todos los poblados evolucionamos igual. Había poblados que seguían siendo nómadas y esos poblados probablemente nos querían atacar a nosotros y nosotros no íbamos a dejarnos, ¿entiendes? Íbamos a pelear si le querían quitar a mi compañera Amy Reséndiz, le querían quitar las vallas que ella recolectó, yo no iba a dejar.
el grupo en general no lo íbamos a dejar. Entonces teníamos que pelear a muerte. Entonces, eh, comenzamos a defender las propiedades, eh, empezamos a vallar nuestros lugares, empezamos a crear armas más sofisticadas para atacar a los propios seres humanos. Ojo con lo que estoy diciendo. E incluso comenzamos a hacer los primeros grandes ejércitos. Gente que no estaba dedicada ni a trabajar, ni a cultivar, no, solamente a pelear, ¿entiendes? Y eso provocó paranoias. Paranoias como que, imagínate que yo le digo a Axel Cruz o a Santi, le digo a Axel, oye Axel, ¿ya viste que se acaba de poner un pueblo en las orillas del río, atrás de la montaña? Y dice Axel, sí. Y luego, y le digo, güey, ¿sabes qué? ¿Y qué tal que nos atacan? Y me dice Santi, ¿y si les damos matarile antes de que vengan? Y le digo a Santi, excelente idea, bro, ¿no? Bro, vamos. Y güey, los atacábamos antes de que nos atacaran. Empezó esa paranoia de querer atacar pueblos y, güey, te lo estoy platicando así, pero ocurrieron siglos de esto, ¿eh? Siglos entre una cosa y la otra. Y conquistas de pueblos, sometimiento, asesinábamos a todos, a todo el pueblo completo. Hasta que a alguien se le ocurrió una idea, piénsalo. No sé cómo ocurrió, ¿eh? Pero alguien dijo, ¿y si no los matamos porque matábamos a toda la gente? Y y dice alguien, ¿y si no los matamos? Y yo, ¿cómo que si no los matamos? ¿Y si no los matamos, qué hacemos con ellos? Ni modo que no los comamos. Yo no quiero comer gente, ¿no? No, 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 no. ¿Y si no los matamos? ¿Y si los obligamos a trabajar para nosotros? ¿Trabajar para nosotros? ¿Cómo? Sí. Ya no tendríamos que darle de comer a los animales, ni sembrar. Lo harían ellos. Y nosotros solamente tendríamos que vigilarlo. ¿Y sabes qué ocurrió? Se creó el esclavismo. La tercera, la tercera etapa económica. ¿Eso qué quiere decir? Éramos dueños de personas. Ya no éramos dueños de una pera o de una manzana o de una gallina. No, 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 no. Un ser humano era dueño de otro ser humano. Güey, te lo juro. ¿Qué significa esto que acabo de decir? Que se supone que la idea era que ahora podíamos conquistar pueblos solamente para quedarnos con los esclavos y hacer que ellos trabajaran y que ellos hicieran lo que nosotros queríamos. Los grandes imperios de la antigüedad, los romanos, los egipcios, lo- se formaron a través de la muerte de esclavos. Así. Y para esto, quiero que vean una película. Apúntenla. La película se llama El Gladiador. El Gladiador se llama la película. Es una película que veo muy a menudo, cada que estoy así como bajón de ánimos. No sabes el subidón que me da esa película. El Gladiador. La película es el director se llama Ridley Scott, y el actor es Russell Crowe. Es brutal esa película. No me interesan las imprecisiones históricas, eso no me importa. Quiero que entiendas lo que significaba el esclavismo, lo que significaba un esclavo, lo que eran las guerras que hacían los grandes imperios para conquistar pueblos y hacerlos esclavos. ¿Entiendes? Y es brutal esa película. Véanla, vale mucho la pena, ¿vale? Entonces, búsquenla, vale la pena. Gladiador es increíble. Bueno, llega un momento, este, que pasa el tiempo, en la parte de los esclavos, donde se crean los grandes imperios. Apenas Mr. Beast estuvo en las pirámides de Egipto. Esas pirámides, esos grandes, eh, eh, esas
estructuras gigantescas fueron creadas así, con esclavos. Entonces, ay, güey, ha sido atroz la humanidad, te lo juro. No sé cómo llegamos de comer manzanas juntos a hacer esto, ¿entiendes? A, a ser dueños de personas, ¿vale? ¿Cómo, ¿Cómo se le ocurrió al ser humano poder ser dueño de otro ser humano? No lo sé. No sé qué le pasa a la mente del ser humano, pero será peor, ¿eh? No mejora la historia. Se los voy a contar más adelante. Bueno, nos dimos cuenta que había grandes extensiones de terreno que estaban desaprovechadas, que no tenían utilidad, porque piensa que en ese tiempo no había países, no existían las naciones, no hemos llegado a ese punto. Llegaremos, en la historia. Verán el nacimiento de las naciones, será horrible, pero llegaremos a ese punto. Entonces solo se conquistaban pueblos y se buscaban esclavos y no había nada que hacer con la tierra. Entonces, hombres libres, por ejemplo, no sé, imagínate Leonardo, ¿vale? Imagínate Felipe, por ejemplo. Son hombres libres en ese tiempo y vienen y me dicen a mí que tengo un montón de tierra. Me dicen, oye, ¿y por qué no, tú que tienes un montón de tierra, me dejas o nos dejas trabajar esa tierra? Nos dejas vivir con nuestra familia en esta tierra, poner nuestra casa y de lo que es de la tierra, te damos la mitad a ti y nos quedamos la mitad a nosotros. Y entonces surgió un nuevo sistema de producción económica llamado el feudalismo, donde ellos producían la tierra, yo me quedaba con la mitad y ellos se quedaban con la mitad. Eran hombres libres. Y eso sustituyó económicamente al esclavismo. La pregunta es, ¿se acabó el esclavismo? No, no se acabó el esclavismo. El siglo pasado aún había gente, este, hace 2 siglos, que eran esclavos, ¿entiendes? No, no se acabó el esclavismo. Entonces, em, pero ya no era el sistema económico primordial. Ahora lo que lo sostenía la economía del mundo era grandes extensiones de terreno que trabajaban personas libres llamadas siervos, libres entre comillas, ahorita voy a hablar de eso, personas libres llamadas siervos, y esos siervos vivían ahí con sus familias y lo que producía la tierra, la mitad era para ellos, la mitad era para el señor feudal. Él era el señor feudal, eso creó grandes feudos y un modo de producción diferente. ¿Me explico? Ahí más o menos vamos a comenzar nuestra historia, ¿vale? Y voy a hablar de eso más adelante. Y quiero que vean una serie que va a ser complicado. Yo espero que esté. Apunten, por favor. Y ojo, no sé si van a poder ver todos los capítulos, pero por lo menos un par de capítulos me gustaría que vieran, ¿vale? La serie se llama La Catedral del Mar. Apunten, mar, M-A-R, mar de agua, no del mal. Porque gente dice, era de terror, profe. No, no, no. La Catedral del Mar. Antes estaba en Netflix, ya no está. Creo que está en YouTube. La pueden ver, ¿vale? La Catedral del Mar. Esa serie, escúchenme, refleja perfectamente el momento histórico donde va a comenzar el estudio de la historia universal que vamos a ver nosotros, ¿vale? La Catedral del Mar. Ya sé que ya no está en Netflix, ya lo vi, hoy lo tuve oportunidad de checarlo. Y ojo, sí he visto que está en YouTube. No sé si todos los episodios, búsquenlo por favor, no sean malitos. Ahí lo voy a dejar de tarea para que lo chequen. Y ya les buscaré alguna opción, si mañana no lo puedo, por lo menos un par de episodios, busquen en la red, en Google o alguna inteligencia para que puedan ver dónde está. Ahora escúchenme. La van a estrenar en Netflix, dice. Bueno, ahí les va. Mi punto es, en esa serie se refleja lo que se vivía en el feudalismo. Voy a contarles lo que ocurre en el primer capítulo, ¿vale? No todo el primer capítulo, solamente para que entiendan a qué me refiero.
En el primer capítulo de la serie comienza con un papá y un hijo que están segando, no sé si es cebada o trigo, me parece que es cebada. Es como, la cebada es como el trigo, es como con lo que hacen la cerveza. Y están trabajando en el campo. Se supone que son siervos ellos y están en un feudo, ¿no? Es parte del señor feudal. Y lo que hacen, chicos, escuchen que esto es importante. Está platicando el papá con el hijo y le está diciendo que está contento porque ya se va a casar, ¿vale? Y el hijo está diciendo, sí, pues ya me toca, ya. Y qué bueno, porque entonces acuérdense, chicas, y escuchen, ya se dieron cuenta que no estoy poniendo ejemplo con niñas, ahorita van a entender por qué. Este, ah, ya se van a casar, y le dice, sí, recuerden, chicas, que antes no podían elegir con quién casarse. Antes se hacían acuerdos entre familias para poder casarse, ¿entiendes? Entonces, ustedes no podían elegir, alguien elegía por ustedes, ¿vale? Y entonces así pasó. Él ya habían elegido, se iban a casar con una vecina, y él estaba contento. Pero el punto es que se ve que ella sí lo quería a él. Haz de cuenta que era un matrimonio arreglado, pero como se conocían desde mucho tiempo, desde niños y eso, pues entonces sí se querían casar, haz de cuenta, ¿no? Entonces era como una historia de amor. Bien, entonces no lo explican, pero se supone que sí, la chica pues sí quería casarse con él, ¿no? La siguiente escena sale la boda en un paraje precioso, ¿no? De ese tiempo medieval, porque obviamente pues es el tiempo del feudalismo y sale al aire libre y están celebrando la boda, invitados, los padres de ella, el padre de él, se están casando y están contentos, celebran la boda y todo es felicidad, ¿no? Porque ya están casados, consuman el matrimonio, están contentos hasta que llegue el señor feudal, es decir, el dueño del feudo con su ejército a caballo. Claro, todos se quedan, uf, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se asustan, se quedan como pasmados ¿y ahora qué, no? Entonces llega un momento que se queda parado todo y, señor feudal, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿qué podemos hacer por usted, señor? Y llega el señor feudal y les dice, me di cuenta que no fui invitado a la boda, ¿no? Y entonces, no, señor, ¿cómo cree? No pensamos molestarlo con una pequeñez como esta. La verdad es que no queríamos que esto interrumpiera las cosas importantes que usted tenía que hacer, le dicen al señor feudal, ¿no? Y dice, pero es que ustedes no deciden eso, que es importante o que no es importante para mí. Le dice a la mujer, a la esposa, que le sirviera vino, y dice, es que lo que ustedes tienen que saber es que yo decido que es importante para mí y tendrían que saber que probablemente yo, pues puedo decidir si quiero ejercer mi derecho de prelación. ¿Qué era el derecho de prelación? Escuchen lo que acabo de decir. Derecho. El señor feudal tenía el derecho de tener relaciones sexuales primero él con cualquier chica que se fuera a casar en el feudo antes que el marido. Era un derecho, güey. Un derecho, como te digo, derecho a tener agua en tu casa hoy, derecho, güey, un derecho. Todos se quedan pasmados y todos, no, no, señor, por favor, no nos haga esto. Y güey, dice el señor feudal, y vengo a ejercerlo. Y se la lleva. Se lleva a la chica, la abusa de ella, ¿no? Todos no pueden hacer nada porque el ejército del señor feudal está allí, güey. Y y sale de ahí, del lugar de la casa donde abusó de ella, y le dice
al marido le dice, yo ya estoy cansado de tener bastardos, bastardos son hijos no reconocidos, y le dice, tú tienes que entrar a tener relaciones con tu esposa, porque si no, yo no quiero que digan que el hijo es mío. Así que vas a entrar y vas a tener, le dice, Señor, por favor, no me haga esto. No puedo entrar a tener relaciones con tu esposa. Sí, vas a entrar. Y para certificar que lo vas a hacer, uno de mis soldados va a entrar para certificarlo. Y si no lo haces, los voy a matar a todos ahora, con mi ejército. Y el esposo entra, la esposa le pide por favor que no, y tiene que abusar de ella otra vez. Y sale el soldado y dice, sí, he visto que sí lo hizo. Y el señor feudal se sube a su caballo y se va con su ejército. Todas las atrocidades que puedas imaginarte actualmente, en ese tiempo probablemente eran derechos. Derechos. Ojalá puedan ver esa serie para que entiendan por qué fue tan importante el cambio que ocurrió con la caída de Constantinopla, que es justo el momento en el que va a empezar la historia universal. Ojalá la puedan ver, porque el oscurantismo que se vivía en Europa era brutal. La Iglesia Católica había dominado completamente el conocimiento, no existían escuelas, no podías ir a la escuela, no tenían derecho, las mujeres eran invisibles. Lo van a ver, chicas. No había derechos en absoluto para las mujeres. Esto no es nada lo de ahora, despatriarcado. No, no, no. Ustedes no entienden qué significa eso hasta que ven cosas como esto. Entonces, busquen la serie, solo son 8 capítulos, no son muchos, no te digo que los veas todos, pero quiero que vean abusos de la iglesia y de la Inquisición. Quiero que veas el abuso de poder. Quiero que entiendan que no hay derechos para las chicas. Quiero que veas que lo fácil que es para la gente, no hay educación, que veas cómo se desmorona el sistema feudal y se pasa a los grandes reinos. Dios, es, es, es increíble la manera en la que ocurren las cosas. Pero bueno, mi punto aquí importante es, para que lo entiendan, lo que acabamos de ver prácticamente es los sistemas económicos a través del tiempo, que es obvio, perdonen, voy, que les estoy poniendo el que no era. Los sistemas económicos a través del tiempo, lo siento, am, que es una idea de Marx, ¿vale? Este, propiedad común, todo era de todos, los pueblos eran en su mayoría nómadas, esto pueden sacar una foto sin problema. Propiedad privada, las cosas eran de quien las producía, cazaba o recolectaba, comenzaban los conflictos por la propiedad. Esclavismo, tras la conquista de otros pueblos, los prisioneros eran considerados esclavos mismos que se podían vender, eso lo van a ver en el gladiador. Y feudalismo, que es el punto donde estamos ahora. El sistema feudal es la base de la economía. Grandes extensiones de terreno eran de una sola persona que se llamaba señor feudal y tenía siervos que eran personas que trabajaban la tierra y daban una parte de su producción al señor feudal. Este sistema fue sustituido por estados dinásticos, que lo vamos a ver, reinos, que dieron paso a un grupo económico llamado burguesía, que también lo vamos a ver, que fue la base del sistema actual capitalista, que también lo vamos a ver. Es allí donde comienza el estudio de la historia. Propiedad común, propiedad privada, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo. Entonces, dicho lo anterior, esa es el inicio de la historia. La división tradicional de la historia universal propuesta por el historicismo divide la historia, escuchen, en historia y prehistoria. Mira, aquí lo pone. Esta última, la prehistoria y la historia, se dividen en la aparición de la escritura. ¿Qué significa la aparición de la escritura? Escuchen esto que voy a decir, ¿vale? La aparición de la escritura es lo que divide la historia de la prehistoria. ¿Qué significa? Ahí les va. Piensa
Ojo, que nosotros, ¿cómo sabemos lo que pasó antes de que la gente inventara la escritura? No tenemos manera de saber qué ocurrió. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo les conté la evolución del pensamiento económico del ser humano, pero hay cuestiones que no podemos saber con certeza. Hacemos inferencias de acuerdo con los vestigios que dejaron los poblados, los seres humanos, pero no tenemos una certeza. Hasta que alguien inventó la escritura y escribió, oye, ayer nos agarramos a fregadazos con los fenicios. Uy, esos perros, cómo se pusieron al tiro. Uy, no vas a ver, no, pero ahorita les dimos una friega que te... Ah, no, no, hasta por las orejas les... Alguien escribió eso y quedó un registro. La invención de la escritura hizo que de aquí en adelante a eso se le llamara historia. ¿Qué significa? La historia se divide ahora en prehistoria e historia. Todo lo anterior a eso se llama prehistoria. Y claro que tiene un montón de divisiones y todo ese tipo de cosas, pero de aquí en adelante nosotros lo conocemos como historia. ¿Cuánto tiempo tiene de eso? Pues más o menos unos 3.500 años antes de Cristo. Ojo con lo que acabo de decir. Entonces, quiero que pongan atención, por favor. Esto está aquí, ¿eh? Y le voy a decir que lo pongan ahí en los códigos QR para que no se preocupen. Lo van a poder poner ahí, lo pueden imprimir sin problemas. Ahora, piénsenlo. La división tradicional de la historia universal, propuesta por el historicismo, es aquella que divide la historia y la prehistoria en la historia y la prehistoria por la invención de la escritura. Entonces, la historia se divide en cuatro etapas. Primero, antigüedad clásica, desde el fin de la prehistoria, es decir, 3.500 años antes de Cristo más o menos, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Qué significa la caída del Imperio Romano de Occidente? 476 después de Cristo, ¿vale? O sea, más o menos unos 4.000 años. No lo vamos a ver, ojo, ¿eh? Esta parte de la historia no la vemos. Edad Media, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída de Constantinopla. Aquí vamos a comenzar nuestra historia. Quiero que quede claro. Y Edad Moderna. Se inicia con los grandes descubrimientos, es decir, la caída de Constantinopla, y culmina con la Revolución Francesa. Esto también lo vamos a ver. Y luego, Edad Contemporánea, también la vamos a ver. Empieza con la Revolución Francesa y hasta nuestros días. Entonces, la pregunta obligada en este caso es, ahí les va, ¿vale? Y quiero que les quede muy claro esto. Ahí dice 3.500 años antes de Cristo y después de Cristo. ¿Jesucristo existió? Esa es la pregunta. Es una pregunta retórica, no quiero que contesten. Quiero que piensen. ¿Jesucristo existió? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decir? Sí, relájense, no está en el libro. Obvio no está en el libro. No hemos empezado el libro. Cálmense. Se los dije desde ayer. Cálmense. Obvio no está en el libro. Todavía no empezamos. Déjenme acabar esto y ahorita vamos con el libro. Ahora, la pregunta es, ¿Jesucristo existió? Dios, Dios. Ahí viene un tema importante. Jesucristo, uff, redoble de tambor. Jesucristo es un hecho histórico. Jesucristo sí existió. Un hombre, ¿eh? Me refiero a, escuchen, nombre como Platón, como Benito Juárez, como... Es un hecho histórico. Sí existió. Hay
hay evidencia de que Jesucristo es un hecho histórico. Ahora, quiero dejar clara una cosa. El carácter divino de Jesucristo es otra cosa. Que ya, güey, resucitó, ahí no me voy a meter. Que convertía el agua electropura, güey, en mezcal con gusano, güey, ahí no me voy a meter. Que resucitaba muerto, güey, ahí no me voy a meter. Y te voy a explicar una cosa. No nació en 24 de diciembre, está comprobado que no nació, que nació por mediados de año y que se hizo coincidir su nacimiento en una fiesta pagana, una fiesta no cristiana, para que, pues obviamente, lo celebraran y se coincidiera con esa fecha, ¿vale? Es más, ni siquiera sabemos cómo era. ¿A qué me refiero con no sabemos cómo era? El retrato del Sagrado Corazón de Jesús que pintó Miguel Ángel lo pintó 1500 años después de que hubiera muerto. ¿Cómo sabía cómo era? ¿Qué le dijo a la gente? Oigan, ¿alguien tiene una foto de Jesús? Ay, güey, sí. Aquí traigo una en mi cartera, güey. Ayer las... Pues no, güey. Nadie sabía cómo era. Se entiende que la persona que está en el Sagrado Corazón de Jesús era un discípulo de Miguel Ángel. Obviamente rubio, con ojos azules y blanco, barbita y eso. Y lo pintó. Le dijo, ponte aquí, tú vas a ser de Jesús, de Hijo de Dios. No sabemos quién es, ¿entiendes? Que era muy común en la época que alguien fungiera. Es más, nos pasó con Miguel Hidalgo, nadie sabe cómo es Miguel Hidalgo, pero alguien dijo, pues vamos a pintarlo, porque no se hacían retratos de los curas. Pero ha pasado eso mucho en la historia, ¿entienden? Entonces, mi punto es, ni siquiera se cree o se entiende que Jesús fuera blanco y de ojos azules, pero, pero, por, no por otra cosa, sino por el lugar donde nació. Pero bueno, eso es irrelevante. Yo no profeso ninguna religión, pero eso no tiene nada que ver. La gente me pregunta, y esto quiero dejarlo claro, con todo respeto, y quiero que lo entiendan. Las creencias religiosas son aparte. Yo, como persona que les está hablando de historia, lo que sí tengo que decirles es, existe lo que tú crees que existe. Y eso quiero dejarlo muy claro. Porque si tú confías y crees en el carácter divino, eso es una cosa tuya, muy personal. Nadie, ni yo, güey, la presidenta o Donald Trump o nadie te puede decir a ti qué creer. Eso es una cosa diferente. Yo solamente te tengo que decir los hechos y no me creas a mí. Búscalo, investigalo, ¿vale? Eso es lo que te quiero decir. Pero Jesucristo es un hecho histórico. Y fue una persona tan importante que cambió nuestra era. Nuestra era en dos partió. Por eso hoy decimos que estamos en el año 2025, porque se calculó y nació en ese tiempo y la era se parte antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, hay gente que dice antes de nuestra era y después de nuestra era, ¿entienden? Entonces, mi punto principal y donde yo quiero llegar y quiero que ustedes entiendan es, Jesucristo es un hecho histórico. Y es tan importante que de ahí en adelante comenzamos a contar los siglos así. Para ahora nosotros tenemos pues 21 siglos, estamos en el siglo XXI. Y ahora tengo que explicarles cómo es que existe esto y por qué tenemos estos años. ¿Entendemos? Entonces, hasta ahí espero que no haya ningún problema y que hayamos entendido cómo funciona, ¿vale? Entonces, dicho lo anterior, ¿no? Digo, de las cosas que tenemos que explicar, este, lo que vamos a ver ahora prácticamente es los siglos. Voy a explicarles cómo se cuentan los siglos, ¿vale? Quiero que pongan mucha atención. Lo voy a explicar un par de veces y quiero que ustedes lo entiendan, ¿vale? Para explicar lo de los siglos, quiero que hagan una cosa conmigo.
Aquí les voy a poner 10 números, ¿vale? Una decena es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, una decena tiene 10 números y quiero que con sus manitas, escúchenme, con sus manitas cuenten cada número con un dedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ustedes entienden que una decena tiene 10 números y ya vieron que cada número equivale a un dedito. Entonces, como tienen 10 dedos, pues equivale a los 10 números que están ahí. Espero que no tengan ningún problema y que lo entiendan, ¿vale? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 son esto. Ahora, escuchen, esto es importante y pongan mucha atención. Entonces, quiero que entiendan que una decena comienza en 1 y termina en 0, siempre. Para tener una decena completa, siempre va a comenzar en 1 y terminar en 0. Siempre, ¿vale? ¿Por qué les comento esto? Porque hay gente que de pronto publicaba antes, en el 2019, oh, 2000, escucha, 19. Adiós, esto fue, lo publicaron el 31 de diciembre de 2019. Adiós, década del 2010. No sabes lo feliz que me hiciste, me trajiste grandes recuerdos y grandes amigos. Te llevaste algunos tantos, pero me trajiste otros tantos. De verdad estoy tan agradecido contigo. Bienvenido, década de el 2020. Y decía feliz año 2020. Y yo decía, óyeme pedazo de idiota, ¿qué no te das cuenta que el 2020 sigue siendo parte de la década del 2010? Porque las décadas se cuentan desde el 1 hasta el 0. Eso es lo que la gente no entiende. Así que si viste que alguna persona en tu familia el 2019 publicó, oh, década de 2019, me trajiste algunos amigos y lo publicó el 31 de diciembre de 2019, lo hizo mal. ¿Por qué lo hizo mal? Porque el 2020 sigue siendo parte de esa década. Las décadas comienzan en 1 y terminan en 0. Siempre. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Las décadas comienzan en 1 y terminan en 0, como los siglos. ¿Hasta ahí queda claro lo que acabo de decir? Las décadas comienzan en 1 y terminan en 0. Siempre. Siempre. Entonces, dicho lo anterior, ¿vale? Si eres de esos, perdón, la regaste. Ahora, ustedes espero que entiendan que los siglos tienen 100 años. Un siglo tiene 100 años, ¿vale? Y como se empezó a contar después de Cristo, no existe el siglo cero. ¿Por qué? Porque lo mismo pasa con ustedes. Cuando nació, por ejemplo, mi compañera Monse RG, ¿vale? Monse RG no nació con un año, nació con 0 años. Pero piensen que nunca decimos que la persona tiene su año cero. Oye, y siempre dice, no, pues tenía 6 meses, tenía 5 meses, tenía 8 meses, pero todos esos mesecitos son de su año uno, ¿entiendes? Todos esos meses hacen el año uno. Y cuando cumplió un año dices, ya tienes un año. Entonces, todos esos meses son de su año uno. Lo mismo pasa con los siglos. Pongan atención, ahí les va. En los siglos se cuentan todos los años que están desde el 1 hasta el 100 como siglo 1. Supongamos que te estoy diciendo, oye, es el año 4. ¿Qué siglo es? Pues obviamente es el siglo 1. Todos los años entre el año 1 y el año 100 son el siglo 1. Y si te dicen que fue el año 4, ¿qué siglo es? Pues el siglo 1. Oye, es el año 153
después de Cristo. ¿Qué siglo es? Ah, pues como está entre el 101 y el 200, pues es el siglo 2, porque todos los años que estén entre el 101 y el 200 es el siglo 2. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Lo mismo va a pasar con el siglo 3. Supongamos que es el año 205. ¿Por qué es el siglo 3? Porque todos los años que estén entre el 201 y el 300 serán el siglo 3. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es decir, no importa el año que sea, da igual. Mientras esté entre el 1 y el 100, no importa el año, entonces pertenecerá a ese siglo. Ahora, voy a poner un ejemplo, chicos, con un año que conocemos, ¿vale? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Imaginemos la llegada de Cristóbal Colón a América, 1492. Y la gente te pregunta, ¿qué siglo es? Es simple. 1492 está entre 1401, acuérdense que siempre es entre el 1 y el 100, ¿eh? 1401 y el 1500. Siempre. 1401 y 1500. ¿Qué siglo es? Pues él me va a decir qué siglo es. ¿Cuántos siglos hay en 1500 años? Pues 15. El siglo 15, ya lo sé. Ya sé que el siglo es el siglo 15. Gracias, ya acabé. Oh, otro ejemplo. La caída de Tenochtitlán, 1521. ¿Qué siglo es, profe? Muy bien, ahora te lo digo. 1521 está entre 1501, acuérdate que siempre es del 1 hasta el 100, al 1600. Entre esos años está. Entonces, quiere decir que él me va a decir el siglo. ¿Cuántos siglos hay en 1600 años? Pues 16. Por tanto, 1521 es el siglo XVI. Qué bien, ¿no? Ahora ya lo sabemos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y así con la fecha que sea, chicos. Ustedes ya van a saber el siglo, pues obviamente por los años que les están comentando. ¿Queda claro? Ahora, voy a poner otro ejemplo, dos ejemplos más, para que no haya problemas, ¿vale? Supongamos que te dicen el inicio de la lucha por la independencia de México, 1810. 1810 está entre 1801 y 1900. Luego ya lo harás mecánico, ¿eh? Ya ni siquiera lo pensarás, ya sabrás qué siglo es. Y eso quiere decir que él te va a decir el siglo. ¿Cuántos siglos hay en 19 en 1900? Pues 19. Eso quiere decir que 1810 es el siglo XIX. Listo, ya acabé. Ahora, otro año, bueno, sin problema. Profe, el inicio de la Revolución Mexicana, 1910. Bueno, 1910 está entre 1901 y el 2000. Por tanto, este año me va a decir qué siglo es y son 20 siglos. Por tanto, es el siglo XX. 1910 es el siglo XX. Qué fácil, ¿no? Ahora lo saben. Eso es porque son parte de estos años y así se miden los siglos. Chicos, ¿por qué es tan importante esto de los siglos? Me preguntaba una chica hoy. Oye, ¿me van a preguntar los siglos? Quiero que vean el temario. Historia universal de principios del siglo XVI a principios del siglo XVIII. De mediados del siglo XVIII a principios del siglo XIX. De mediados del siglo XIX a 1920 y así sucesivamente.
¿Qué significa? Sí, todo está acomodado en siglos. De hecho, alguna pregunta es cómo se llama el siglo de la Ilustración o cuál es el siglo de la Ilustración, el siglo XVIII. Entonces, la razón por la cual estamos en el siglo XXI, sabiendo que estamos en el 2025, la gente dice, pero güey, no estamos en el 2100, ¿por qué estamos en el siglo XXI? Porque el 2025 es parte de los 100 años del 2001 al 2100. ¿Entienden? Esa es la razón por la cual decimos siglo XXI. Ahora lo entienden. Eso pues no lo entendíamos antes. Ahora saben por qué se dice siglo XXI del 2001 al 2100. Y yo sé que no tenemos 2100 años, lo sé, pero el 2025 es parte de esos 2100 años, ¿vale? Ahora lo entienden. Entonces, ahora, una cuestión que me hizo sonreír con la chica que lo preguntó, no del Zoom, te saludo, es que me dice, ¿lo van a preguntar? Le digo, sí, mira el temario. Y me dice, sí, de principios del siglo, a principios del siglo. Y me reí y le dije, apunten, revisar los números romanos. Todos ustedes apúntenlo también, porque yo sé que algunos sí lo saben, pero yo sé que algunos no, ¿vale? No se llevan más que 10 minutos, no sean flojos. Revisen los números romanos, ¿vale? No son tantos y no son tan difíciles. Lo más que les pueden preguntar hasta el 21, güey, que, que prácticamente son todos los siglos que tenemos, ¿entienden? Entonces, por favor, céntrense. ¿Queda claro? Entonces, lo único que nos interesa son los siglos, que es lo único que te puede venir en el examen y ya está.